Hola estimados, tengan todos muy buen día. Fíjense, el día de hoy vamos a hablar acerca de la etnografía. Este formato que vamos a probar es un poquito distinto. En lugar de tener apoyo audiovisual, preferí crear un guión para leer, em, para que sea más bien una especie de formato podcast y al mismo tiempo tratar de no irme tanto por las tangentes, cosa que ustedes saben que me encanta. Sin embargo, a lo largo de esta presentación vamos a tener unas láminas que van a estar pasando en el video, que si quieren pueden detener a leérselas. Es una manera como algunas notas que están allí de apoyo, que les sirve para recordar cuáles son los puntos centrales de lo que estamos hablando. La idea de esto es que sea un audio que ustedes puedan escuchar mientras están haciendo otra actividad, em, o mientras están tomando notas, o mientras eh, manejan o están haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también trataré de mantenerlo lo más concreto posible. Bien, sin más que decir, pues sírvanse algo de tomar, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Fíjense, como habíamos comentado, la etnografía deriva del griego etnos, tribu, pueblo, y grafo, yo escribo. Se define literalmente como la descripción de los pueblos y sus culturas. Es un método de investigación cualitativo que emerge durante el siglo XIX y principios del siglo XX, que es fundamental en las ciencias sociales y las ciencias humanas. La etnografía trata de revelar los significados que subyacen a las acciones e interacciones que constituyen la realidad social de un grupo que estamos estudiando. A través de la participación directa del investigador en el entorno de estudio, la etnografía se esfuerza por comprender dinámicas culturales y sociales desde la perspectiva de los propios miembros del grupo y desde fuera. Este enfoque inmersivo permite examinar grupos de personas y sus comportamientos en su entorno natural, proporcionando una comprensión profunda, contextualizada, históricamente situada y em, deslastrada o divorciada de los sesgos y prejuicios de otras culturas. La etnografía no se limita al estudio de las comunidades remotas o exóticas, aunque por supuesto es muy conocida por ello. Se puede aplicar a cualquier grupo humano, siempre que tengamos una sociedad donde tengamos costumbres, creencias y comportamientos. Es una técnica de investigación o una estrategia de investigación extremadamente flexible y muy versátil, por lo que básicamente se puede aplicar en cualquier campo y en cualquier contexto. Lo puedes usar en marketing, en educación, psicología social, sociología y más recientemente en entornos nómadas o en realidad virtual, o sea, en espacios virtuales, no en realidad virtual, o en lugares digitales como redes sociales. Lo que nos brinda la etnografía frente a otros métodos tradicionales es que va más allá de la mera descripción. Hay un tema de interpretar, de hermenéuticamente entender cómo viven la vida los otros y desde allí revelar perspectivas y creencias que de otra manera pasarían desapercibidos. Em, los objetivos principales de la investigación etnográfica son muchos. Este, pero si tuviésemos que resumirlos como en una pastillita que tú le pudieses explicar a tu mamá cuando dice, bueno, ¿qué estás estudiando? Etnografía. ¿Y qué es eso? Bueno, diríamos que es la revelación de los significados que dan forma a la realidad social de un grupo, examinando o a través de sus comportamientos y las estructuras conceptuales o el lenguaje que usan para entender el mundo. Hay un trend buenísimo en TikTok de chamos generación Z que se sientan con los papás y con las mamás
y los papás y mamás empiezan a leer palabras o lingo de la generación Z. Y los niños, pues, están allí, se empiezan a morir de las risas y los papás tratan de explicar qué significan. ¿Ok? Eh, Básicamente, eso es etnografía. O sea, lo que está haciendo papá y mamá cuando leen el lenguaje del Z y dice, ay, yo creo que esto es esto, yo te he escuchado decir esto. Allí hay un acto etnográfico. Este, eh, lo importante es que la etnografía forma parte de este conjunto de tradiciones que tienen una postura profundamente estructuralista, es decir, entienden que la realidad social está basada en una estructura subyacente que está constituida por significados. La- los principios básicos de la investigación etnográfica son los siguientes. Número uno, la participación directa del investigador en la vida del grupo estudiado, lo que obviamente nos permite una observación directa y al mismo tiempo ganar la aceptación y confianza de los miembros de la cultura, lo que a su vez se traduce en, una facilidad o una capacidad para absorber significados e intercambiar significados que no se da frente a un extraño. Número dos, es de carácter inductivo. Las teorías no, o sea, no partimos de unos principios generales que tratamos de probar en campo, sino que al revés. Entramos a campo y de nuestras observaciones empezamos a generar hipótesis a partir de nuestra experiencia que pueden terminar constituyéndose como teorías. Tercero, sigue un modelo cíclico. La información recolectada y las teorías emergentes están constantemente reorientando la recopilación de nueva información en un proceso continuo de refinamiento y profundización. O sea, si ustedes dibujan un relojito, pueden poner a las 12, ¿no? El revisar notas. Luego a las 3 salir a campo. Luego a las 6 recopilar información. Luego a las 9 interpretar información y empieza el ciclo de nuevo. Y eso es lo que está constantemente haciendo un etnógrafo. Reviso mis notas. En base a eso genero preguntas, hipótesis. Salgo a campo, respondo, regreso, interpreto lo que observé, vuelvo a revisar mis notas y vuelvo otra vez a empezar el ciclo. Em, la etnografía educativa, como un ejemplo clásico de etnografía, por ejemplo, se nos va a presentar como la interpretación de cómo los actores de un espacio educativo, por ejemplo, profesores, alumnos, personal de limpieza, personal administrativo, construyen y reconstruyen la realidad social de su espacio mediante la interacción. Por ejemplo, ¿qué puede significar para un colegio una buena nota? ¿Qué puede significar, por ejemplo, para un colegio cristiano la religión? ¿Ok? ¿Qué técnicas utilizamos para hacer etnografía? Bueno, la lista es infinitamente larga y la verdad es que podríamos pasarnos una vida entera conversando. Pero a grandes rasgos, eh, vamos a primero recuperar un concepto que ya habíamos hablado anteriormente para luego montarnos sobre otras técnicas. La técnica clásica de la etnografía se llama observación participante. Esta técnica se basa en la recopilación sistemática de datos a través de la observación directa y la participación activa en la vida cotidiana de los sujetos, manteniendo una relación cercana con nuestros participantes. El objetivo es recabar información de una manera lo menos intrusiva posible, pero directa y sistemática. O sea, esto no es ir a echar chisme o echar cuentos y lo que venga. Esto tiene una estructura. Una estructura que es muy flexible, recuerden, es muy flexible. Nosotros nos adaptamos al contexto, pero existe un sistema. Esa observación ocurre en el medio natural, donde tienen lugar los fenómenos de interés. La participación del investigador en la observación participante puede tener muchos niveles.
Por ejemplo, hay observaciones participantes que tienen una implicación mínima, que casi se confunden con observación no participante. Observaciones a distancia. Por ejemplo, regresando al tema de la etnografía educativa. Miren, salga sapo, salga rana, aunque sería brutal, eh, digamos, hacer observación participante directa y cercana con los chamos. Lo cierto es que el hecho de que somos adultos pone cierta distancia. No puedo jugar los mismos juegos que ellos porque, bueno, por ejemplo, los equipos en el recreo no son suficientemente grandes para mí, o ellos lo pueden ver como algo raro, ¿no? Entonces, ciertamente hay ocasiones donde el propio fenómeno nos obliga a tener una perspectiva cercana, pero limita nuestra capacidad de entablar relaciones y experimentar lo que se vive en ese espacio. A esto típicamente se le llama participación pasiva. La participación moderada, por el contrario, busca un equilibrio entre la implicación y la distancia, permitiendo una combinación adecuada de participación y observación necesaria para mantener la objetividad. La participación moderada, por ejemplo, tiene también, obviamente, es producto de las demandas del contexto. Por ejemplo, si yo voy a hacer una etnografía de las prisiones, naturalmente yo no me voy a meter a vivir en una prisión. Eso no tiene ningún tipo de sentido y tampoco es legal. Entonces, esas visitas programadas que de alguna manera me permiten acercarme a mis participantes, los prisioneros, pero nunca borran la separación prisionero-investigador, entran dentro de ese mundo de participaciones moderadas. Luego tenemos la participación activa. En ella, el investigador se involucra directamente en las actividades de grupo, experimentando el mundo tal cual como lo hacen los sujetos. Y finalmente, hay un tipo de participación que va un poquito más allá, que es la participación completa, que es cuando el investigador se sumerge y se integra completamente en la población de estudio. Em, por ejemplo, quizás un buen ejemplo de esto sería el padre Alejandro Moreno, que no solo se dedicó por muchísimos años a estudiar la vida del barrio en Caracas, sino que es que además formó parte de esa comunidad y se mudó y formó parte de, y vivió con y compartió con. Entonces es ese nivel de compenetración donde ya el investigador no tiene, va a sonar un poco extremo, pero no tiene a dónde regresar. Este, no tiene, quizás va a sonar un poco artístico, ¿no? Pero es, de alguna manera, ese espacio se ha convertido en un nuevo hogar para el que investiga. Por ejemplo, otra manera de interpretar esto es como lo define Juncker en 1960. Él nos dice que la observación puede ser de completo participante, donde el observador oculta el hecho de que está observando, participante como observador, que es donde hay una ocultación parcial y predominio de la participación, es decir, la gente sabe que tú estás haciendo investigación, pero activamente te metes en tu rol y formas parte de las actividades sociales, y solo cuando te tomas un tiempo aparte es que tomas tus notas. Observador como participante, donde se revela el papel y predomina principalmente la observación. Por ejemplo, tener una lista de cotejos mientras estás allí interactuando. Y completo observador, que es donde hay máxima revelación y mínima participación. Spradley, por otro lado, menciona 5 niveles. No participación, participación pasiva, participación moderada, participación activa y participación completa. Efectivamente, estas son los modos de participación que hemos mencionado anteriormente. Me gustaría cerrar el tema de la participación completa comentando que es muy raro que se dé naturalmente participación completa. O sea, que tú pases de completo extraño a participación completa. Ahora, ¿dónde suele darse la participación completa? Cuando te sumerges en una etnografía, en un grupo social del que ya formas parte. Este,
ya allí pues estás completamente inmerso en este sistema simbólico. De hecho, el propio Sproul iba a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Oye, que es muy difícil mantener esa separación entre el EMIC y el ETIC cuando esa separación es completa. ¿Por qué hacemos observación participante? Bueno, primero que nada, porque nos permite recolectar distintos tipos de datos, cualitativos o cuantitativos. Esto nos da una mirada muy rica y detallada del contexto estudiado. La presencia prolongada del investigador en el campo reduce la reactividad de los sujetos, es decir, la tendencia a actuar de manera diferente al saberse observados. Facilita el desarrollo de preguntas que tienen sentido en el lenguaje nativo y son culturalmente relevantes, otorgando al investigador una mejor comprensión de lo que ocurre en la cultura y credibilidad a sus interpretaciones. Además, permite una aproximación directa y progresiva a los fenómenos en su contexto natural, facilitando el acceso a las experiencias cotidianas de los sujetos y la pluralidad de voces en la investigación. ¿Existen desventajas? Por supuesto que sí. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esa fractura o ruptura entre el EMIC y el ETIC es una realidad. Adicionalmente, bueno, no importa qué tan naturales tratemos de ser, por supuesto que nuestra entrada al campo altera el comportamiento natural de los participantes. Pero quizás la debilidad más destacable de la observación participante es que requiere de mucho tiempo y recursos. No es fácil mantener un programa de investigación de 1 año, 2 años, 3 años de observación participante. Requiere mucha fortaleza de nuestra parte, requiere dinero de quien sea que está financiando nuestro estudio, requiere este, un sacrificio de nuestra cotidianidad y nuestra comodidad, ¿ok? Entonces, eh, es una técnica que por todos estos temas se debe ser considerada como una técnica avanzada, porque aunque es muy fácil de empezar a implementar, es difícil de sostener en el tiempo. Bueno, también en lo subjetivo, el investigador puede sentir sentimientos de aislamiento o frustración, también puede haber una sobreidentificación con el grupo, este, en fin, hay muchas razones o hay muchos tópicos alrededor de la observación participante que hace que tengamos que tener un buen protocolo a la hora de comenzar a hacerla. Obviamente, la segunda técnica por excelencia es la entrevista. La entrevista etnográfica constituye otra técnica fundamental para la recopilación de datos en la investigación etnográfica. A diferencia de la observación participante que se centra en lo que la gente hace, las entrevistas exploran lo que la gente piensa y cree, obteniendo una perspectiva interna de los participantes del grupo estudiado. Estas entrevistas se caracterizan por su flexibilidad y buscan que afloren testimonios personales alrededor de temáticas concretas relevantes para la investigación. Aquí podemos hablar de los tipos de entrevistas. Sabemos que hay de entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas y semiestructuradas. La entrevista etnográfica normalmente es una combinación de una entrevista no estructurada con una entrevista semiestructurada. Es decir, tenemos o hay casos donde puede ocurrir una entrevista espontánea, en cuyo caso trabajamos con una entrevista no estructurada, donde arrancamos únicamente con una pregunta, un objetivo de investigación, pero dejamos que la propia conversación cobre vida y se desarrolle a sus propios términos. Cuando tenemos un poquito más de chance para planificar, podemos aplicar entrevistas semiestructuradas donde ya vamos con un juego, un cúmulo, un grupo de preguntas que nos sirven de guión, pero que no nos limitan a la hora de hacer preguntas. Más bien, yo siempre les digo que los guiones en las entrevistas semiestructuradas tienen que ser pensados como una suerte de punto de partida, de brainstorming o de disparadores. Dicho todo esto, Em, las entrevistas estructuradas también tienen su espacio en la etnografía. Cuando, por ejemplo, tienes que reunir em, algunos tipos de información precisa o tienes que hablar con mucha gente,
casi como una encuesta en ese tipo ese tipo de casos donde, por ejemplo, te interesa más bien es una visión general, una visión panorámica del espacio, ahí podrías recurrir a una entrevista estructurada. Em, Obviamente, una entrevista efectiva requiere una preparación cuidadosa y la creación de un ambiente propicio para la conversación. Primero que nada, debemos elegir a la persona clave que pueda aportar información valiosa. No es cualquier persona la que nos puede responder eh, a nuestras preguntas. Pero aquí viene un tema interesante. ¿Cómo sabemos quién es esa persona adecuada? Bueno, regresemos al tema de la observación participante. Esa dinámica dentro del grupo social poco a poco nos va a llevar a darnos cuenta quiénes son los expertos de distintos temas en este espacio y nos va a orientar y saber con quién tenemos más empatía, con quién podemos tocar temas más delicados o con quién podemos tocar ciertos temas. Eh, Adicionalmente, a la hora de hacer una entrevista, si no es una entrevista espontánea, sino que es preparada, es importante que nosotros escojamos un horario que sea cómodo para el entrevistado, asegurando su comodidad y su seguridad. Adicionalmente, por supuesto, es importante seleccionar un espacio adecuado, preferiblemente un espacio callado, donde puedan dedicarse estar aproximadamente entre media hora y una hora. La entrevista puede llevarse más tiempo o menos tiempo, pero en general ese es más o menos el estándar. Obviamente, antes de comenzar, siempre debemos atender a las cuestiones éticas, informar al participante sobre la investigación, obtener consentimiento informado, garantizar la confiabilidad de sus datos y acordar el método de registro. Se va a permitir grabar, se va a permitir tomar videos, se va a permitir tomar notas. Durante la entrevista, el investigador mantiene una escucha activa y empática. Aquí es recomendable practicar la atención flotante, es decir, no nos enfoquemos en nada en particular, mantengamos, mantengámonos alertas de todo lo que está diciendo nuestro participante y dejemos que sea nuestro propio instinto el que se dispara y nos dice, epa, aquí hay una palabra clave que me parece importante. La atención flotante es una técnica que también se ve mucho, por ejemplo, en el psicoanálisis. Y es precisamente esto, el psicoanalista no puede estar pendiente o saber absolutamente todo, o sea, no puede memorizar todo lo que está diciendo su cliente o su paciente. Entonces lo que hace, o sea, o lo que puede hacer el psicoanalista o sea, está escuchando, pero no está haciendo un esfuerzo por registrarlo todo, memorizarlo todo, simplemente está escuchando a ver qué le llama la atención. En otras palabras, con la atención flotante no privilegiamos ningún punto, sino que nos mantenemos abiertos a todas las alternativas. Esto tiende a generar confianza absoluta hacia el investigador y, sobre todo, es muy importante respetar el ritmo del entrevistado y respetar sus silencios. El silencio también es lenguaje, nos dice algo acerca de nuestro investigado. Puede ser que el participante necesite un descanso, puede ser que el participante esté construyendo discurso, puede ser que el participante eh, eh, no sepa o te esté evaluando si es el momento adecuado para contar una historia o no. Es importante que nuestra conversación con alguien empiece con las preguntas más genéricas y descriptivas posibles, utilizando lenguaje y expresiones propias de nuestro entrevistado. Solo en la medida en que continúa la entrevista y se genera el rapport entre el entrevistado y el entrevistador, es que podemos incorporar preguntas más específicas y personales. Adicionalmente, los datos que recopilamos a través de la entrevista pueden ser registrados por distintas maneras.
Podemos utilizar un diario, podemos grabar con un grabador, podemos grabar con el teléfono, tomar video, etcétera, 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 etcétera. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas y una vez más, en lugar de darles una lista de cuándo se debe usar cada cosa, es más bien ustedes tienen que aprender a reconocer cuál es el espacio más propicio para escoger una de estas herramientas. Recuerden que los datos que se toman de la entrevista van a ser posteriormente codificados y categorizados para encontrar patrones, temas y tópicos recurrentes que nos permitan dar sentido a los discursos que estamos escuchando. Típicamente, una de las estrategias más comunes en la entrevista, para la interpretación de la entrevista etnográfica, es el análisis temático, que busca el desarrollo de temas o ideas generales. O también tenemos el análisis narrativo, que trata de crear una suerte de cronología de los eventos, o sea, organizar la historia de nuestro participante como una suerte de historia. Y también tenemos el análisis de discurso, que tiene un componente más lingüístico, o sea, más eh, centrado en la idea del lenguaje y en cómo el lenguaje como forma de comunicación también es una actividad social que está regido por las normas del espacio. Entonces, aquí es, por ejemplo, detectar en un análisis de discurso cuando el uso de un término, que parece ser a term of endearment, como que en apariencia es algo positivo, en realidad en este contexto está siendo utilizado como algo más bien hostil. ¿Ok? Es meterle el pecho a la idea del lenguaje con todas sus implicaciones. Uf. Otra técnica importante, central, es el diario de campo. El diario de campo es una recopilación de la información etnográfica que involucra un registro primario de las experiencias del investigador. Estas notas recogen la experiencia personal del investigador con la cultura observada, siendo necesario para comprender plenamente los datos captados. A través de las notas de campo, el etnógrafo inscribe la experiencia de una manera sistemática, detallada y prolongada en el tiempo, diferenciándose de otras formas de documentación. El tipo de información que incluye la nota de campo es muy diverso. Abarca descripciones objetivas y reflexiones subjetivas. En general, toda observación de diario de campo debe contener fecha, hora y lugar del evento, detalles específicos de lo que sucede, incluyendo números y hechos relevantes. Adicionalmente, es importante registrar impresiones sensoriales, lo que vemos, oímos, sentimos, olemos y probamos, así como las respuestas personales del investigador al hecho de tomar notas. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo estoy experimentando esto? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento incómodo? Las notas en general deben incluir palabras y frases específicas utilizadas por los participantes, resúmenes de las conversaciones y el lenguaje interno del grupo. También es útil anotar preguntas que surjan durante la observación para futura investigación. De hecho, estas preguntas que emergen durante la observación se van a convertir en nuestras hipótesis de trabajo. Además de las descripciones textuales, las notas de campo pueden incluir bocetos, diagramas u otros materiales visuales que ayudan a captar el entorno de la investigación. Por ejemplo, un libro latinoamericano muy famoso que es sobre la etnografía de las plazas, donde el autor en cada capítulo añade no solo planos de las plazas dibujadas por él, sino también bosquejos y dibujos de lo que él observaba mientras estaba sentado en las plazas. Cualquier incidente debe ser detallado. Cualquier acontecimiento o situación que parezca digno de mención debe ser colocado. Es preferible que nuestro diario de campo esté rebosando de información a que esté falto de información. Es cierto que no toda observación va a ser relevante al final, pero en el momento en que lo observamos no estamos seguros de ello. Por tanto, es preferible cortar por lo seguro.
Finalmente, las notas deben contener reflexiones personales, incluyendo pensamientos, ideas, preocupaciones o análisis preliminares sobre lo que ustedes están observando, así como notas metodológicas sobre el proceso de investigación e información demográfica sobre las personas que estamos observando. Es recomendable tener un horario estricto de escritura. Esto nos va a ayudar a organizar y analizar las notas de campo de forma efectiva y en orden cronológico. De esta manera evitamos olvidos o modificaciones por el tiempo. Algunas estrategias clásicas implican una redacción, escribir una vez por hora, escribir una vez cada media hora o escribir una vez al día. Obviamente, y esto es bien importante, no podemos confiar en la memoria. Debemos escribir todo lo que sea relevante. En las primeras observaciones, mientras aprenden a hacer un diario de campo, pueden utilizar un cuestionario elemental que los ayude a elaborar los registros. Sientan que es como un guión de entrevista que se están aplicando a ustedes mismos. Una vez que nos acostumbremos, que forjemos la actividad de la observación y el tomar notas, poco a poco podemos dejar ir ese instrumento, y dejarlo de lado. Em, este, a ver, aquí quería decirles algo. Fíjense, eh, el autor Brian Sanderson, cuando da talleres de escritura, dice que los primeros 5 libros que una persona escribe no van a ir a nunca a publicación. Que más bien el libro, o que estas son oportunidades para que tú te formes como escritor, para que tu producto seas tú, no el libro, tú como escritor. Esto es exactamente lo mismo. Las primeras observaciones no van a salir bien y el objetivo de esas observaciones no debe ser el registro, debe ser tu formación y tu aprendizaje como etnógrafo. Eh, es útil, recuerden, si estamos haciendo registros cada hora, cada 6 horas, es útil ir tomando notas a lo largo del día cuando estamos en campo. Esto se le llama hacer jotting. Y luego escribimos o pasamos nuestras notas a un diario detallado cuando tengamos chance de hacer el registro. El contenido del diario debe organizarse de modo que nuestras observaciones y lo objetivo que nuestras observaciones y nuestras impresiones estén lo más separadas posibles. No debemos confundir, por ejemplo, contar objetivamente cuántas personas hay en una sala con la manera en que me sentí por la cantidad de personas que estaban en esa sala. Otra técnica de recolección que se ha vuelto muy famosa, especialmente con el surgimiento de los teléfonos celulares inteligentes, es la etnografía visual. Em, En este enfoque utilizamos la cámara como un medio para capturar detalles complejos y dinámicos que podrían perderse con el método de tomar notas. Los materiales visuales se utilizan de diversas maneras en la investigación etnográfica. Las fotografías capturan momentos específicos y detalles visuales. Los videos pueden ser utilizados para obtener una visión más completa y dinámica de la vida social. Por ejemplo, una fotografía es perfecta para mostrar un plato típico, mientras que un video es o responde más bien, responde mejor a una actividad dinámica como una danza o un baile. Por lo tanto, los videos nos permiten documentar cosas como rituales, costumbres e interacciones cotidianas. La combinación de la fotografía y el video con técnicas etnográficas tradicionales enriquece la comprensión de los fenómenos culturales, permitiendo a los investigadores capturar tanto aspectos visuales como auditivos de la vida social. Otra estrategia de recolección de información es el análisis de documentos. Los documentos pueden abarcar una amplia gama de materiales, incluyendo tareas de alumnos, historiales médicos, artículos de periódicos, carteles informativos, diarios, cartas, mapas, registros oficiales, registros históricos, crónicas, cronistas.
este, cartas personales, wow, o sea, cualquier cosa que una comunidad deje por escrito se puede someter a un análisis de documento. Adicionalmente, también podemos hacer un trabajo más antropológico y analizar objetos físicos, por ejemplo, carteles, folletos, materiales de capacitación, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, pero también podemos trabajar con cuencos, mesas, tazas, cualquier pieza que de alguna manera u otra nos hable de los significados que están inmersos en esa cultura. Obviamente, el análisis de documentos es fundamental en la etnografía digital. Los medios como noticias y redes sociales, así como las entrevistas transcritas y las notas de campo, son propicias para entender la sociedad hiperconectada como la estamos viviendo hoy en día. Extraer la información de un documento requiere un proceso sistemático. Inicialmente debemos hacer una lectura y familiarización exhaustiva con el contenido. Posteriormente, codificamos estos datos para la identificación de temas, patrones y conceptos claves. Una vez más, viendo que ustedes han recibido entrenamiento de análisis sistemático, yo les recomiendo que mantengan esa estrategia. El análisis sistemático, obviamente, nos ayuda a percibir las ideas generales que emergen repetidamente. Adicionalmente, otras formas de análisis pueden ser el análisis de contenido, que implica una interpretación y cuantificación del dato, análisis contextual, que incorpora el entorno donde se está dando el documento, el análisis comparativo, donde comparamos similitudes, diferencias, tendencias y patrones entre documentos, y el análisis de discurso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Em, si ustedes están interesados en profundizar más en técnicas etnográficas, mi recomendación no es que busquen algún manual técnico, sino que le echen un ojo a algunos libros publicados por sociólogos que han hecho observación participante o entrevistas etnográficas. Algunos ejemplos que les puedo dar son Promises I Can Keep, Why Poor Women Put Motherhood Before Marriage, publicado en el 2005, Recuérdalo tú y recuerda lo otro, de 1979, La orden ya fue ejecutada, Roma, las fosas ardeatinas y la memoria, o la investigación de Eugenia Rodríguez llamada En este lugar, relato coral etnográfico sobre la vida en una cárcel de mujeres en Panamá. Bien, como conclusión, la investigación etnográfica es una metodología rica y compleja que ofrece una comprensión profunda y contextualizada de las realidades sociales y culturales. A través de una variedad de técnicas que incluyen la observación participante, las entrevistas etnográficas, las notas de campo, la etnografía visual y todo lo demás que hemos conversado, podemos revelar y entender las perspectivas y significados que dan forma a la vida de los grupos estudiados. Los principios fundamentales de la etnografía, como la inmersión, la perspectiva del EMIC y el enfoque holístico, subrayan la importancia de comprender el mundo desde el punto de vista de nuestros participantes. Muchas gracias por acompañarme.